Hola, soy el maestro Fide Hopp Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchas. Vamos a continuar viendo una partida modelo, específicamente del ataque indio de rey. Esta partida es muy importante para nosotros. La juega nada menos que Bobby Fischer con Blanca, Negras con Durao en la Olimpiada de La Habana del 66. ¿Por qué es importante esta partida? Porque siempre que nosotros tenemos que jugar una apertura, tenemos que tener una referencia. Cada apertura que nosotros juguemos tiene que haber algo que nos conecte. Tiene que haber en cierta manera como un norte, ¿cierto? Una brújula. Un ejemplo, algunas aperturas se juegan de un esquema, otra otro esquema. Sabemos también que el ajedrez va a depender de posiciones específicas. Significa que no puedo jugar un esquema de una forma y si me plantean otro esquema, trato de llegar al mismo esquema. Por supuesto que no. Yo puedo hacer una referencia, ¿cierto? Y nosotros lo hacemos en la academia. Le explicamos, ¿cierto?, a los alumnos que jueguen un sistema, ¿cierto? Una apertura por esquema que le llamamos, ¿cierto? Pero nunca les decimos, no, jueguen ustedes esta línea y con eso van a quedar siempre bien. Porque eso sería, todos sabemos que sería, ¿cierto?, una barbaridad, porque no es así. ¿Dónde vamos ahora a la parte que nos interesa? Fíjense que Fischer partió con E4, el negro jugó con E6, estamos jugando una defensa francesa común y corriente, donde las blancas plantean el ataque indio-rey, que es una de las tantas formas de poder plantear contra la defensa francesa de las negras. Ahora G3 y ahora juega G6. Si las negras juegan G6, a mí lo que me interesa como ajedrecista, que yo estoy estudiando el ataque indio-rey, es que en mi cabecita se activen dos partidas modelos referenciales. Una, Fischer-Pano, que es una partida que ya vimos, ¿cierto?, en otro video, y ahora esta partida Fischer-Turao. En la partida Fischer-Pano es importante porque Fischer se coloca de una forma específica hasta este G6. Este G6 no tiene nada que ver con las partidas Boris-Damsker, Fischer-Geller, Fischer-Masuren, ¿cierto? Todas estas otras partidas de donde el alfil sale por el otro lado, sale por E7, ¿cierto? Habitualmente. Estas partidas, tanto la de Pano contra la de Durao, se producen cuando las negras quieren jugar un fianchetto, ¿cierto? En este caso en G7. Es por eso que estas partidas son referenciales. En el caso de la partida Fischer-Pano, Fischer se coloca de tal forma que termina dándole un mate espectacular, ¿cierto? A Pano, con esta maniobra mágica de alfil E4, ¿cierto? Que es una imagen que uno difícilmente la puede olvidar, ese sacrificio. Y ahora, esta partida es tan importante por lo siguiente, porque es una partida donde hay una relación directa con el final. Así es simple. El ataque en Dio Rey se puede jugar a dar mate, como muchas partidas, como Boreski Damski, como Fischer, ¿cierto? Fischer Pano. Hay partidas también más posicionales, donde uno lucha muchas veces por las casillas de 5 y F5, y lo que trata de hacer que un centinela llegue a dichas casillas. Y esta es el ejemplo que nosotros tenemos que considerar a la hora de pensar una partida de ataque en Dio Rey desde el punto de vista de los finales. Vamos. Fischer prioriza el flanco de rey. Fíjense qué importante. Y acá donde viene el problemita, porque un ajedrecista que no tenga claro este sistema podría jugar caballo BD2. Y nosotros decimos, sí, el caballo BD2 se juega cuando obviamente el negro hace D5, ¿cierto? Para poder si se ejerce una presión sobre 4, yo quiero tomar de peón. En este caso, este movimiento es totalmente mecánico. Este no es un movimiento correcto. Y yo podría buscar en la base de datos y decir, sí, Juan, pero esta partida existe, por supuesto. En la base de datos existe hasta el mate pastor, ¿me entendí? O sea, no es la referencia. Yo lo que tengo que hacer en las partidas es buscar cuál es mi norte. Y en este caso específico, lo que nosotros estamos enseñando en la Academia Hopchas es que los chicos, los alumnos, jueguen y estudien el ataque indio de rey, donde nuestras referencias van a ser nada menos que Bobby Fischer, el campeón del mundo. No es cualquiera la referencia. Hay que partir de esa premisa, ¿cierto? Estamos hablando de uno de los mejores jugadores quizás de la historia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Fischer? Inmediatamente prepara el C3 y el D4. Esta es la forma correcta como tienen que jugar las blancas. Porque ahora, si ustedes se dan cuenta, como yo no he sacado el caballo de B1, la dama puede participar en el control de la casilla D4. Esa es la parte importante. Por eso no hay que jugar mecánico. Ahora juega en Roque y finalmente Fischer lo hace. D4. La prioridad es la blanca, está en el flanco de rey y rápidamente se trae D4 y apoderarse del centro. Acá, por supuesto, que el negro puede tomar D5 y E5 y esto ya se acerca, ¿cierto?, a la partida de Fischer, ¿cierto?, con Pano, que es la otra partida modelo que tenemos nosotros como referencia.
Específicamente Durao jugó de 6 ahora. Importante acá, las blancas podrían jugar de 5 y es una posición muy cercana, ¿cierto?, a todas estas ideas de las defensas Benoni. Y esto ya le ha pasado a más de algún alumno mío. No jueguen esta línea si es que no la tienen estudiada. Ah, no, porque si yo tengo un par de ideas, o yo puedo decir, mira, yo la defensa Benoni sé más o menos de qué se trata, el blanco tiene que hacer A4, el caballo tiene que ir a C4, hay que presionar sobre D6, hay que preparar un F4, un E5, todo lo demás. Eso está bien, eso es bastante general. Cualquier persona que tenga un mínimo de noción de la defensa Benoni te podría explicar eso. La problemática es la siguiente, que para poder jugar una apertura correctamente necesitamos más que conceptos generales. Si hay alguien que empieza a entender una apertura, se empieza a dar cuenta paulatinamente que el manejo de la apertura lo que conlleva ya no solamente son estos conceptos generales, que son y obviamente también son importantes, pero cuando nosotros comenzamos a estudiar una apertura, las cosas que marcan la diferencia tienen que ver con los detalles. Un detalle es una idea, un detalle es un tiempo más, un tiempo menos, un detalle es un orden de movimientos. Cuando yo tengo la capacidad de diferenciar una posición de otra y poder explicarlo, ahí estamos entrando en otro nivel. D5 es muy interesante, pero siempre y cuando obviamente sean jugadores que tengan los estudios previos con respecto a las posiciones que deriva dicho movimiento. En el caso específico de la academia, de lo que nosotros estamos estudiando, por supuesto que nosotros vamos a seguir el camino que nada menos hizo Bobby Fischer, que fue D por C5. Toma y ahora dama de 2. Este movimiento es bastante sutil e importante. ¿Por qué? Porque yo podría cambiar dama, pero cambiar dama lo que estoy haciendo es abandonando la columna, ¿cierto? Es como uno dice, yo no abro una columna para entregarle la columna a él. Aquí también vamos a ver un detalle bastante importante con ese tema de la columna, que ahí lo vamos a ir viendo en el camino. Pero lo que nos interesa ahora, las blancas tienen una casilla muy útil en E2. Observen que las negras no tienen, desde su bando, una casilla tan importante como E2. Porque la casilla E7 está ocupada por un caballo. La casilla C7 puede estar prácticamente un caballo puede saltar a C4, B5, al alfil F4 y le podría pegar, ¿cierto?, a la dama. Lo mismo pasa que si la dama se coloca en B6 o en su efecto, ¿cierto?, en A5. Entonces, en pocas palabras, la dama al ubicarse en E2 queda en una buena casilla y la dama negra no. En cualquier momento podría existir un torre de 1. Ahora, si el negro quiere sacar el alfil por esta diagonal, por la diagonal H3C8, la problemática tiene que ver con el control de la casilla de 5. Aquí las blancas rápidamente podrían intentar su maniobra, ¿cierto? Torre de 1, caballo 3, caballo C4, caballo 3, llegar a D5. Si las blancas logran posicionar un centinela en la casilla de 5, están mejor. Así, aunque sea simbólico, pero están mejor. Porque un caballo en D5 es una pieza poderosa. Y eso apoyado por un peón de E4 y también por el alfil de G2 le da una potencialidad muy grande a las blancas. Así que no lo olviden. Cada vez que puedan colocar un caballo en D5 lo tienen que hacer. Esa es una de... Aquí podríamos nosotros referir, decir, esto es ya un ataque indio de rey más pensado en el aspecto más posicional, que es importante. En la partida Durao jugó B6. Como no quiere debilitarse, y el AKNP obviamente define que el alfil de C8 es una pieza pasiva, tiene que darle vida por algún lado. Y ahora el blanco inmediatamente hace E5. Sabemos que este 5 se hace cuando el rey está enrocado corto. Eso es una de las premisas, ¿cierto?, que nosotros trabajamos en este estudio. Aquí era interesante A6, alfil G5. Este alfil G5 siempre me gusta porque es muy sutil. El aficionado a veces le cuesta, dice, no, pero es que H6 te lo echan. Sí, pero para eso es, pues. Lo que yo quiero es que quiero debilitar su flanco de rey, ¿cierto? Interesante esta idea. Es muy psicológico también el alfil G5. Acá, acá y obviamente cabe de 5. Y esta es una posición totalmente jugable, ¿cierto? Con posibilidades para ambos bandos, de hecho. En la partida jugó Durado, jugó a 5, que es como tentadora, ¿cierto? Porque en el fondo un alfil pasivo, ¿cierto? Fíjense que un alfil pasivo lo, lo indicamos inmediatamente porque la cadena de peones está en su propio color, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos las cadenas de peones, inmediatamente decimos, una cadena de peones define inmediatamente un alfil bueno y un alfil malo, ¿cierto? Entonces, ahora se torre 1 y alfil A6. Dama de 4. Si quiere cambiar dama, pasaría exactamente lo mismo. Este A4 es importante, seguido de alfil F1, caballo A3. ¿Y qué va a pasar? Que las blancas van a terminar profitando las casillas B5, C4, ¿cierto? Van a obtener ahí una ganancia. Esa ganancia es posicional, es verdad. No hay nada directo, no hay batería. Ahora,
pero estas ventajas posicionales van aumentando, ¿cierto? Y el objetivo de toda ventaja posicional es en algún momento transformarse en ventaja material, por supuesto. En la partida jugó torre A7, y esto es llamativo. Y aquí hay que detenerse un poquito, porque uno dice, aparentemente el negro es dueño de la única columna abierta. Y uno dice, eso tiene que darle ventaja. En la mayoría de las posiciones uno diría que sí, que una posición abierta, una columna, o sea, si yo abro una columna es para apoderarme la columna, ¿cierto? Esa es la lógica. Entonces, cuando Fischer hace D por C5, entre comillas, abandona la columna. Y es como que está contradiciendo la teoría, el concepto lógico que es de abrir la columna y apoderarme de la columna. Pero aquí está la excepción a la regla, y que la regla tiene tanta importancia como la generalización de un concepto. En este caso específico, de hecho lo vamos a ver cuando finalice la partida, la columna D es irrelevante porque no logra entrar. En el fondo es como, yo domino la columna, pero simbólicamente se ve bonito, pero aparte de eso no puedo hacer nada más. Eso, para que un jugador logre tener ese nivel de comprensión, por supuesto que tiene que ser un gran jugador. Es súper complejo tratar de explicar, ¿cierto?, el ajedrez desde el punto de vista de las excepciones, porque la excepción es que, un ejemplo, el alfil siempre vale más que el caballo, sí, el 99% de las veces. Ahora, ¿cuándo hay que cambiar el alfil por el caballo? Ahí hay que saber ajedrez. ¿Cuándo hay que abandonar una columna? Ahí hay que saber ajedrez. ¿Cuándo hay que abandonar una diagonal? Ahí hay que saber ajedrez. Fíjense qué interesante, cómo el ajedrez, dentro de toda la complejización que tiene en sí mismo, nos termina enseñando que las reglas generales en algunos momentos específicos pueden cambiarse o existen algunas excepciones específicas. Esta partida no solamente es una partida modelo con respecto a lo que significa jugar el ataque indio rey pensando en el final, sino también nos está explicando estratégicamente que esta columna D no es tan importante como uno en primera instancia podría pensar. Y veamos lo que sigue. Caballo BD2, alfil D3 y dama H4. ¿Cierto? El blanco quiere en algún momento, ¿cierto?, ubicarse con el caballo N4 y llegar a F6, hacer alfil H6, es más o menos, ¿cierto?, la dinámica, más o menos lo que apunta. Obviamente todo depende cómo juegue el negro. En la partida, Durao jugó caballo D5. Yo uno en primera instancia pues, pensaría que uno no hay que cambiar dama porque en el fondo se supone que el blanco quiere atacar. Pero aquí viene la parte estratégica. Caballo F5, una opción es dama F4, ¿cierto? Con la idea de algún día hacer un G4 y echar ese caballo. Y la otra opción es cambiar, cambiar y A4 y G5. Qué interesante este G5, fíjense, porque no puedo tomar porque se me cae el centro. Siempre va a ser más importante un peón central que lateral. Y esto es una cosa interesante, ¿cierto? Ahora, en la partida jugó caballo D5, entonces Fischer le tomó y le tomó. Un buen jugador de ajedrez sabe cuándo tiene que cambiar, ¿cierto?, las piezas. Y ahí podríamos definir, no sé, recordar un poquito el libro El método en ajedrez de Dorman, ¿cierto? Este gran entrenador y gran maestro soviético que se fue en la época de los 90, ¿cierto?, a Francia, que fue entrenador de Bacrot, ¿cierto? Y también de muchos otros jugadores también franceses. En su libro El método en ajedrez él explica, propone un método y todo lo demás, ¿cierto? Pero lo interesante del libro, más allá del método, es muchas ideas que está dando él. Una idea importante, él cita dos ideas que son fundamentales, yo creo, ahí dentro de ese libro, que es, dice lo siguiente, cuando ustedes vayan a realizar un cambio de damas, es importante que hagan una valorización correcta de la posición. Cuando se cambian las damas en el tablero, cambia la posición totalmente. De hecho, el mejor ejemplo de ello es que la presión que se puede ejercer sobre un rey disminuye totalmente. Generalmente lo que hacemos nosotros, ¿cierto?, en la apertura del medio juego es que el rey esté pasivo, ¿cierto?, enrocado, nunca lo movemos. Del momento de cambiar damas, pasa a otro nivel. ¿Por qué? Porque el rey empieza a tomar mayor libertad. ¿Por qué? La pieza más peligrosa ha desaparecido. Entonces Dorman lo acentúa, le da un énfasis bastante importante a ese tema. Cada vez que vayan a cambiar damas en una posición específica, tienen que valorarlo muy bien, porque ese cambio puede ser decisivo, ¿cierto? Por lo que viene. Él también menciona este concepto con el cambio de dama y también lo menciona con respecto al cambio de la estructura de peones. Cuando se vaya a producir algún cambio de peones que modifique la estructura previa que uno tiene, hay que pensarlo muy bien. ¿Ah? Así que quedan estos dos mensajes, estos dos conceptos de Dorman dando vuelta. Si bien el libro Método en ajedrez es un libro quizá un poco avanzado, no es un libro para alguien que esté empezando y mucho más, creo que esos dos tópicos, esos dos mensajes, esos dos conceptos que nos está
mostrando de cierta manera Dorfman, nos puede ser útil realmente. Vamos, y ahora fíjense este A4. Y ahí empieza a visualizarse el problemita de las casillas blancas. Y aquí viene una parte importante, ¿cierto? Que esto es totalmente estratégico. Fíjense que el negro finalmente logra su objetivo, ser dueño de la única columna abierta. Y eso Fischer no le da importancia, le dice, te voy a cambiar el alfil. Este es otro concepto básico fundamental. ¿Qué tengo que hacer? Para poder explotar las debilidades de un color, necesito eliminar la pieza que protege dicha debilidad, o en este caso dicha casilla. Si yo quiero explotar las casillas C4, B5, necesito cambiar el alfil blanco. Esto es ajedrez puro. Esto es el concepto llevado a su máxima expresión. Fíjense que estamos hablando de un ataque indio rey, donde estamos analizando un final. Esto parece como si fuera una partida del libro de Cherechevsky con Slutsky, ¿cierto? La planificación del final, ¿ah? O de la apertura final de Mendes, también que tiene un libro que hace relación a lo mismo. Como una apertura tiene una relación directa, una correlación directa con un final específico. Dos grandes libros, ¿cierto?, que merecen ser estudiados en algún momento. Toma y ahora el rey cobra vida, tranquilamente, fíjense. Y el caballo se coloca en C4. Observen ahora que las torres dominan la única columna abierta, pero no le están pegando absolutamente nada. Y el caballo, al estar en C4, no solamente controla la casilla de 6, también le pega la debilidad B6. Caballo C8 y ahora alfil G5. Este alfil no es una pieza activa en esta posición. Hay muchas posiciones del ataque de rey donde está el alfil. Estamos hablando de posiciones donde ya el alfil no es una pieza importante pensando en el jaque mate. Se cambia muchas veces. Y este es un claro ejemplo de ello. En la partida después de alfil G5, por supuesto, si él abandona la columna ahora, sí que es importante la columna. Fíjense los cambios. ¿Ah? Oye, pero hace rato no es importante y ahora es importante. Sí, que obviamente ahora lo gano. Po. El alfil de G5 controla D8, entonces amenazo ahora si torre por D1, torre por D1, y a la siguiente estoy entrando con la torre en séptima fila, ¿cierto? Entonces, fíjese la importancia de manejar los conceptos y también estar a la par, ¿cierto?, con los temas, con las excepciones. En la partida, después de alfil G5, se colocó con el caballo y ahora simplemente caballo F de 2. Importante este pequeño reagrupación del caballo porque obviamente el caballo se dirige a E4. Y la casilla de 2 está cubierta ahora por el caballo y el alfil, así que no puede comer. Si hubiese comido alfil por E7, quizás no es el momento. Fíjense que ahora lo obligo a H6. Si no hace H6, amenazo caballo 4 a la siguiente y me están haciendo caballo F6 y todo lo demás. Entonces, prácticamente lo obliga. Y ahora él puede cambiar. Esto es lo que estábamos comentando recién, que un gran jugador de ajedrez sabe cuándo cambiar una pieza. Y eso es algo que es muy complejo, porque no existen manuales tan claros. No hay un libro que se llame ¿Cómo cambiar una pieza en el ajedrez? ¿Cierto? Que sería como ideal. No, eso está latente en muchos libros, en muchos conceptos. Al fin y al cabo, nosotros podríamos decir que cambiar una pieza en ajedrez es la mejor muestra de saber ajedrez, ¿cierto? Porque siempre los cambios van a estar pensados desde un punto de vista que tienen que ser buenos para mí. Solamente cambio material cuando esos cambios me son favorables. Toma, y ahora mire esta maravilla, torre A3. La torre no va a ir a luchar por la columna D, ni le interesa. Ahora va a pegar la debilidad. Y esto es un claro ejemplo de los conceptos en ajedrez. Cuando yo tengo la capacidad de identificar una debilidad, le pego. Si no identifico debilidades, ¿a qué le pego? No le puedo pegar al aire, tengo que pegarle algo físico. ¿Cuál es la debilidad? Claramente B6. Torre C7, le pegué acá y ahora finalmente caballo 4. Y esto es una cosa increíble, prácticamente las negras están casi succión acá, una cosa increíble, ¿cierto? Hace alfil F8, activo el rey, alfil E7 y ahora F4. Este es prácticamente el único error que podríamos señalar que Fischer comete en la partida, que es una cosa muy sutil. Lo correcto es G4. Y lo correcto es bastante simple, ¿por qué lo vamos a explicar? Porque en el fondo el G4 evita el H5. Si hago H5, tomo y la apertura de las columnas favorece al bando que tiene ventaja espacial. Claramente son las blancas las que tienen ventaja espacial. Otra cosa importante, y tiene que ver también con uno de los comentarios que siempre Boreski hace al respecto. Boreski dice, el bando que tiene ventaja siempre tiene que tratar de cambiar piezas. El bando que está en desventaja tiene que tratar de cambiar peones. Desde el punto de vista para las negras lo que deberían intentar en el flanco rey es tratar de cambiar la mayor cantidad de peones posible. Si desaparecen los peones, no es tan fácil que el blanco entre, porque en el fondo ya los peones son como los más fácil, son como las piezas más fáciles que podríamos generar debilidades, de cierta manera, ¿cierto?
Entonces ahí está apuntando un poquito esta idea de Boreski. El bando que tiene ventaja trata de cambiar piezas. Cuando hablamos de piezas, ¿cierto? Hablamos de dama, torre, que son las piezas mayores, piezas pesadas, como se le dice habitualmente. Las piezas intermedias que son ¿qué? Son el alfil y el caballo. Cuando hablamos de piezas no hablamos de peones, acuérdense, que es un concepto ya que tiene que ver con el argot, con este lenguaje común que nosotros hablamos dentro del ajedrez. Ahora, el bando que está en desventaja, lo ideal sería que cambiara peón. En este caso, G4 es buena porque amenaza F4, torre F1, torre F3 y torre H3 y ejercer una presión sobre este punto H6. ¿Por qué tengo que generar ahora un punto? Porque es fácil, porque el blanco ya le pega al punto B6. Yo podría decir fácilmente que la primera debilidad de las negras recae en el punto B6. Como se dice habitualmente en el ajedrez, una pura debilidad no es suficiente, necesitamos generar una segunda. Cuando el blanco genera una debilidad, lo que el negro va a hacer obviamente es defenderla. Ahora, cuando yo genero una segunda debilidad, se produce una descoordinación de piezas. Y esa descoordinación de piezas hace que generalmente el bando que se está defendiendo no logre tomar sus propias piezas y distribuirlas correctamente para que defiende por un lado una debilidad y una segunda debilidad. Esto es estrategia pura. Y quizá el máximo referente que hay esto a nivel mundial, una vez más, es Petrosian. Quizá este concepto de la doble debilidad, ¿cierto? La segunda debilidad, mejor dicho, es algo que Petrosian lo lleva de una manera magistral. Es que el F4 entonces no es correcto porque el negro ahora pudo hacer H5 y eso dificulta obviamente el G4. En la partida hizo rey F8, el negro, como ustedes se dan cuenta, no tiene prácticamente planes, tiene que solamente pasar. Y ahora Fischer, por supuesto, no se vuelve a equivocar. Si rey G7, acá y finalmente la torre D. Fíjense que la torre ya hizo un trabajo pegando a B6. Ahora esta torre se puede incorporar al flanco de rey y pueden amenazar tranquilamente maniobras como H5, G5, F5. No sé, va a depender obviamente cómo se coloque el negro. Pero lo que estamos diciendo, en pocas palabras, que las blancas tienen un plan bastante claro y definido en el flanco rey y las negras, como ustedes se dan cuenta, no tienen plan. Prácticamente tienen una actitud totalmente reactiva. Finalmente juega rey E8, torre F1, acá. Aquí una opción hubiese sido interesante pasar el rey al flanco para defender B6 y tratar de defender cierto el otro punto. Igual la posición de la blanca sigue siendo muy superior porque hay una amenaza directa que es F5, ¿cierto? O también H4 y H5. Podrían ser más o menos como ideas interesantes. El negro pasa, torre D5, no hace nada, torre F3, vuelve a pasar y ahora finalmente se le pega en H3. Aquí está la gracia del peón de G4, que al estar el peón en G4 evita, ¿cierto?, que el negro haga H5. Finalmente termina defendiendo esto, F8, y ahí cae en el golpe táctico, caballo para 5 bueno. ¿Sí? La táctica al servicio de la estrategia. Estas famosas frases que se le atribuyen a Fischer, que siempre dijo él, la táctica, ¿cierto?, emana cuando se tiene una estrategia superior. O sea, la táctica es como la invitada de honor. La táctica emana de una estrategia superior. Palabras de Fischer, y ahora lo está llevando a la práctica, ¿cierto?, de manera magistral. No puede tomar, obviamente, porque recibe un jaque mate bastante bello, fíjense, en pleno centro del tablero. Después de caballo por A5, hace torre C7, y ahora caballo C4. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que la ventaja a posicionar se transforma en ventaja material, que es uno de los grandes conceptos que uno aspira en las partidas, que las ventajas posicionales deriven en eso. Torre A7 y ahora. Aquí también podría ganar A5, que también es bastante sutil. Si B5, jaque y torre por, y aquí el blanco ya tiene dos peones de ventaja, ¿cierto? Bastante ganado. Y si B por A5, nuevamente jaque y ahora caballo por. Y hay una amenaza directa, amenazo caballo C6 mate, no puede tomar en A5 por el torre B7 nuevo, ¿cierto? Prácticamente hay una serie de amenazas directas. En la partida Fischer jugó caballo B6, la más simple. Nuevamente no puede tomar en A4 porque le están haciendo exactamente el mismo jaque mate, ¿cierto? Hago torre B6 acá y ahora finalmente caballo F6. Aquí el blanco puede regodearse. Si C4 también hubiese sido interesante. Torre por, te terminan ganando. Amenazo torre de 3, comer 3 F7, ¿cierto? Hay una posición ya insostenible. Y rey de 7, B3. A la siguiente torre B5, torre de 3, ¿cierto? Y el blanco ya tiene prácticamente se va a quedar con un flanco de dama completo. En la partida hizo jaque, rey de 8. Aquí ya torre de 3. La verdad que aquí ya pudo, Durado podría haber abandonado tranquilamente, pero quiere seguir jugando. Le toca acá. No puede obviamente comerse a 4 porque le dan mate, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tiene que hacer torre C7 y ahora jaque.
tomo, séptima fila y capturo. Fíjense la cantidad de material de sobra que tiene. No me puede comer a 4, el alfil está colgando. Amenazo comer en F8. Y un concepto bastante simple y básico. El bando que tiene ventaja material, por supuesto que le conviene el cambio de pieza. Ahora acá y finalmente jaque. Si rey B6, simplemente torre por C4 y las blancas tienen exactamente 4 peones de ventaja. Después de rey C5, hace torre C7, viene acá y finalmente B4 buena. La amenaza latente es rey E3 y al siguiente torre C5 mate. Si C por B te juego rey D3 con la amenaza torre C5, C4 mate. O sea, prácticamente el rey negro está en red de jaque mate. Esta es la famosa partida de Fischer Durado, que para nosotros es la partida modelo cuando las negras juegan G6, no olvidar, cuando las negras juegan G6, cómo Fischer tomó esta partida y llevó a derivar en un final de forma que jugaba prácticamente de forma magistral, ¿cierto? La única imprecisión es este G4 que debía hacer en su momento, pero el resto es una partida realmente muy importante para nosotros porque todos los alumnos de la academia, ustedes saben que todos jugamos lo mismo. Y es simpático eso, porque dice, hoy todos juegan lo mismo. Sí, todos juegan. Uno puede jugar lo que quiera, acuérdense. Lo que cambia en el ajedrez es el nivel de estudio que yo tengo sobre una línea. Yo no le puedo prohibir a un ajedrecista que juegue la línea que yo no juego, imposible. Lo que yo sí puedo hacer tiene que ver con la preparación, con el estudio, con la comprensión de la apertura. Así que les dejo este video para que obviamente vayan mejorando todos los pormenores del ataque indio de rey. Saludos.